Este es el último desafío que le envía Abel Martínez al expresidente Danilo Medina. Y estamos hablando de que en el contexto del 10º Congreso del PLD hay un rumor, hay un rum rum, hay un cuchicheo de que si habrá o no realmente una renovación, o si por el otro lado lo que persiste y existe dentro del PLD es temor, es miedo. Y quiero ser enfático con esto porque el temor y el miedo no es al tema de la persecución judicial en contra de los PLDistas. Ya no es el miedo al daño reputacional que pudiera hacerle alguna acusación de corrupción a alguno de sus dirigentes. Ya eso pasó. Ya el daño que se iba a hacer se le hizo, catastrófico. Ya se han sometido gente que nada más falta Danilo Medina sentado en el banquillo de los acusados. O sea, que ya ese no es el temor. El temor pareciera de esa dirigencia hacia Danilo Medina. Y digo temor hacia Danilo Medina y que este es el último reto, el último desafío de Abel Martínez. Porque lo que aconteció y lo que se vio en los medios de comunicación, en las redes sociales, es a un Abel Martínez todavía desafiante, todavía ensimismado en una candidatura. Y escúcheme bien el término. Cuando digo ensimismado, no me quiero referir al tema de que Abel es un tanto arrogante, etcétera. No, no, no. Sino al hecho de que Abel está asumiendo un rol de liderazgo de esa nueva corriente o ese nuevo rostro que necesita el PLD. Lo ha asumido él unilateralmente, pensando quizá que el grupo de personas que le rodea pudieran ser parte de esa renovación y dejando de lado, ¿no?, a ese liderazgo que representa todavía hoy, al día de hoy, el exmandatario Danilo Medina. Y no se equivoquen, esto no es por el tema de que Abel haya sacado un 10% en las elecciones, porque eso es un resultado electoral previsible del PLD que fue dividido en el 2020 y saca un 38%. Ahora en el 2024, más dividido, no podía esperarse que participara mejor de ahí. Quizá un poquito más, un poquito menos, pero menos que en el 20. Aquí el tema está en la afrenta quizá de Abel Martínez de poner en riesgo la estructura partidaria que representa ese grupo de miembros de la cúpula del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Y le digo esto porque no es su pleito personal con Julio César Valentín, que se fue del PLD, no fue el hecho de que Hidalgo se fuera por Abel del PLD, no, no, es el hecho de la razón por la cual, por ejemplo, una persona como Francisco Javier García se saliera de la campaña. Esto fue un tanto fulminante. ¿Por qué? Porque esa diferencia entre Abel y Francisco no fue con Francisco la persona, sino con Francisco, el miembro del comité político de los de verdad, de la cúpula de verdad, que dirige, tiene voz y voto dentro del PLD. Y en Francisco se vieron reflejados todos los otros miembros del comité político en lo que le deparaba el futuro en un PLD liderado y dirigido por Abel Martínez. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Y este reto de hoy a Danilo Medina, todavía de Abel Martínez, lo que pone en manifiesto esa intención, esa desconexión que tiene Abel con la situación actual que él está viviendo y que está viviendo el PLD. Si él hubiera sacado un 30%, la situación fuera otra. Pero no, según 10. Independientemente de los boicots internos, de que María estaba lavando, de que se transó. Cuando Gonzalo Castillo fue el candidato, Gonzalo pudo sortear eso. Y no hablemos de Danilo, que fue Danilo que marronó. Danilo impuso a Gonzalo, pero Gonzalo sorteó su candidatura. Gonzalo se transó con la cúpula y con la dirigencia del PLD, porque al final quien iba a ser el presidente era Gonzalo, aunque Danilo coordinara de atrás, aunque él respondiera a Danilo, pero Gonzalo iba a tener el poder de la firma en su mano si era el presidente de la República. Y Gonzalo pudo bien sortear y consensuar con la cúpula partidaria, cosa que no hizo Abel Martínez. Y al día de hoy, Danilo, entonces, no
por motus propio, no por una decisión particular de él, porque Danilo está ahora combinado a consensuar todos los pasos que vaya a dar. Danilo no está en posición de imponerle nada a ese comité político. Por más que ustedes piensen, él es el líder del PLD actual, el que unifica, todos lo respetan. Y ninguno va a querer que él deje la candidatura. ¿Por qué? Que él deje la presidencia. ¿Por qué? Porque no es verdad que ni Francisco Domínguez Brito, ni Margarita, ni ninguno de esos que aspiran a presidente va a asumir como líder del partido al otro. Margarita no va a asumir que Francisco es el nuevo líder del partido, que asuma la presidencia del partido, ni Francisco va a asumir a Margarita, ni van a asumir a ninguno de ellos. Lo único que están de acuerdo es, bueno, Danilo es el hombre. Danilo es el líder del partido, nosotros no debemos a él y nosotros le brindamos respeto a él. Todo, porque ya él fue presidente de la República, porque ya él fue jefe de ellos, le dio decretos y porque ya su vida política, por temas biológicos, está en la recta final. No se van a posicionar otro ente joven igual que ellos o hasta más joven que ellos que se quede con el PLD en los próximos 20 años. Ellos no van a hacer eso. Ellos saben que Danilo está de salida. Y aquí lo que se espera es un consenso, pero un consenso que le asegure a la cúpula PLDista la unidad partidaria. La unidad partidaria. Y eso explica no solamente la ausencia de Abel, que es un reto a Danilo, sino que también explica la ausencia de Margarita, que lo voy a hablar en otro corte. Me voy a centrar en la de Abel. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó aquí y cuál fue el mensaje que le deja Danilo y el comité político a Abel Martínez? Le dijo, usted, compañero, Abel Martínez, es un miembro del PLD importante, valioso, un activo, un líder del partido importante, pero es un miembro más del comité político. Aquí hay 45 miembros del comité político. Poner un mensaje suyo, por ejemplo, en una pantalla en grande en el Congreso, es lo mismo que haber puesto el mensaje de cualquiera de los otros miembros del comité político. Son 45, van a poner 45 mensajes. No, pero que ninguno de ellos fue el candidato presidencial del PLD. Bueno, eso es cierto. No, ninguno de ellos fue el candidato del presidencial del PLD. ¿Verdad? Pero el líder del PLD es Danilo Medina y va a hablar. Si usted no va a estar ahí físicamente, no es verdad que lo van a ensimismar o a engrandecer su imagen si usted ni siquiera está en el Congreso, validando la transformación que está viviendo ese partido. Y digo transformación para no entrar en ese debate del tema de la profundidad de la transformación que vaya a tener el PLD con este 10º Congreso. No. Me voy a limitar a lo que ha trascendido. Y lo que trasciende es que ese comité político, no Danilo, ese comité político le mandó un rayazo a Abel Martínez, diciéndole, esta es la última vez que usted desafía al presidente Medina. Esta es la última vez que usted desafía al PLD. Usted no es el PLD, usted no es el líder del PLD, usted es un activo importante, pero uno más, un miembro más de ese comité político, de esa cúpula que dirige al PLD, que se va a renovar ahora. Pero ¿cómo se va a renovar? ¿Se va a renovar con un nuevo comité político? Yo no lo creo. Se va a renovar con repetición de las mismas caras, la mayoría, y la introducción de nuevos rostros, como hicieron en el 2020. Entrarán 2 o 3 caras nuevas hacia la ciudadanía, pero caras conocidas hacia la dirigencia de ese partido, que van a subir coyunturalmente, unos que responden a fulano, a mengano, etcétera, cuotas de poder, cuotas dentro del mérito, pero no el mérito de lo que representa hacia la sociedad, sino el mérito de lo que representa hacia las estructuras partidarias. ¿Esto será positivo o negativo? Nos daremos cuenta en el porvenir, en los próximos meses, en los próximos años. En el 28 nos daremos cuenta si eso fue positivo o negativo. Ahora bien, yo lo que sí les digo claramente, es que Abel Martínez tiene 2 opciones. O se circunscribe a las líneas partidarias del PLD en cuanto a la forma y al fondo de la transformación que vienen, donde él va a tener su cuota, o simplemente va a tener que emigrar del PLD.
Ya hay rumores de que supuestamente Abel Martínez está formando tienda aparte, está conformando un partido, está preparando quizá un plan B, unas siglas que ya estén acreditadas en la Junta Central o la conformación de un partido nuevo, etcétera, pero se está como resguardando por si acaso le están preparando ya una debacle particular donde ni siquiera con cuota de poder se quedaría dentro del PLD, que no creo. Sería un error catastrófico del PLD articularse de esa manera. Si bien es cierto que Abel debe asumir su rol, su mea culpa, como lo hizo Danilo Medina, porque Danilo lo que hizo fue estratégico, tomar un mea culpa colectivo de la cúpula, repartir la culpabilidad entre todos y no dejársela a Abel solo, no asumirla tampoco él solo, porque no era el candidato. Pero todo el mundo sabe aquí que en su momento Danilo impuso, ahora Gonzalo impuso, y Danilo lo permitió, entonces tienen responsabilidades compartidas. El candidato no supo articular una campaña unificadora dentro de su partido, de haber mantenido por lo menos la simpatía peledeísta en torno a su candidatura. Habría repetido ese 24% que sacó el PLD en las municipales, lo habría repetido como candidato, un 24, un 26%. Pero estamos hablando que sacó un 10%. Lo que quiere decir que ese 12, 13% de más que sacó Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo fueron grupos del PLD que votaron por otro candidato. Y repito, usted puede decir que hubieron articulaciones internas de miembros de esa misma cúpula que orientaron a sus cuadros a votar por el candidato de la Fuerza del Pueblo para que en una eventual segunda vuelta contundentemente Leonel fuera el candidato. Independientemente de eso, ese grupo de personas tiene el hándicap de verse como traidores y esos cuadros son menos receptivos a hacer ese artilugio internamente que a apoyar a su candidato natural, que es el de su partido. Si usted no logró mantener esos cuadros internamente, es porque usted no realizó una estrategia de fidelización de su partido de manera efectiva. Y eso es responsabilidad exclusiva del candidato y no de la cúpula partidaria. Los invito a darle me gusta, a comentar, a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.